Mucho gusto con todos. Mi nombre es Judith Velasco. Soy estudiante de cuarto semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja y hoy voy a hablarles sobre mi cartilla digital acerca del shorting. El uso de Internet dentro de los hogares ha pasado de ser un instrumento para obtener información a convertirse en un espacio paralelo donde las personas desarrollan su vida y sus relaciones, por lo cual su uso también trae problemas. Y estos son retos que las familias están afrontando junto a los jóvenes. El uso de las redes sociales de niños, niñas y adolescentes es cada vez más extenso, pues la virtualidad se ha convertido en un recurso que permite a las personas conectarse sin importar el lugar y sin importar la disponibilidad de tiempo. Sin embargo, así como este espacio es muy valioso al momento de fortalecer relaciones interpersonales, también con un uso no controlado puede convertirse en lugares no seguros donde gente extraña que tenga acceso a información personal le puede tomar a su favor esta información y puede usarla de maneras que pongan en riesgo la vida y la integridad de los niños, niñas y adolescentes, pero también a sus familias. A continuación, voy a presentar información útil para los padres y los adolescentes, niños y niñas, para que ambos en consenso puedan desenvolverse de manera positiva en estos espacios, conociendo las herramientas con las que disponen para garantizar a sus hijos vidas libres de violencia virtual, pero también la oportunidad de crear su propia identidad en estos espacios virtuales. ¿Qué es el shorting? El shorting es un término usado para referirse a la acción de compartir en Internet información como datos, imágenes, audios, videos sobre niños, niñas y adolescentes, el cual es realizado mayormente por los padres. Esto es muy curioso, ya que la mayoría de la información en las redes sociales de menores de edad realmente es manejada por los padres, no por los propios menores. Bueno, aunque también ellos mismos son capaces de subir información, parece en menor cantidad. Cada vez es mucho más común la existencia de cuentas de Facebook, Instagram y otras redes sociales que son manejadas por los adultos, quienes los tienen a su cargo, los cuales quieren exponer y mostrar a sus hijos y sus logros. Sin embargo, al ser espacio público, no se dan cuenta que esta información realmente es fácilmente accesible para todo quien lo busque. Hay una interrogante. ¿Todo lo que comparto es shorting? Pues no. El poner en redes sociales a través de fotos o comentarios casuales sobre tus hijos no es considerado shorting, sino que más bien es una práctica normal que se hace en la vida diaria y se ha transferido a la virtualidad. Sin embargo, cuando se lo hace de forma constante e insistente pasa a ser shorting porque pone en riesgo la vida personal y privada también de las personas y los familiares junto a los niños. Por lo tanto, como adultos se recomienda pensar dos veces antes de publicar la información de los hijos en el Internet, pensando si estás compartiendo sentimientos con tu círculo cercano o estás publicando información innecesaria en ello. Hay contenido que puede ser compartido, pero también hay otros que tienen que ser guardados para que queden como recuerdos en la vida privada de las familias. ¿Qué riesgos tiene el shorting? Teniendo en cuenta que la sobreexposición de los menores a las redes sociales es un peligro, las principales consecuencias, según el mundo en el 2022, son el ciberacoso, el cual es el tener información sensible colgada en Internet. Algunas personas utilizan esta información sensible y acosan a los menores, tanto dentro de las redes como fuera de ellas, en espacios como colegios, círculos cercanos, amigos o incluso dentro de su propia familia cercana. Otra consecuencia es el robo de datos. Algunas personas u organizaciones en las redes recolectan datos de personas para venderlas a empresas de marketing y para que sean comercializados de manera ilegal. Otro riesgo es el grooming. El grooming, también conocido como engaño pedrasta, es el uso de contenido no consentido de imágenes en las redes sociales relacionados con el tráfico y la violencia sexual de los menores de edad y la suplantación de identidad, que es una forma en la que la información llega a manos de una persona para suplantar la identidad de otra y a través de esta suplantación cometer estafas u otros actos ilícitos. Hay que recordar que todo lo que se sube a la red permanece almacenado para siempre en algún lugar dentro de ella. Y esto es algo que nos tiene que quedar muy, muy en cuenta.
Vamos a hablar un poco de la huella de nuestros hijos en la red. La huella digital se entiende como un conjunto de información que los individuos dejan cada vez que acceden a Internet, sobre todo aquel material audiovisual publicado en las diferentes redes sociales. Esta huella puede salir en redes donde son publicados, pueden ser administrados por quienes tienen control sobre ellas, es decir, pueden aparecer y desaparecer según quienes manejen páginas web y crean conveniente independientemente de la voluntad y el consentimiento de los menores o de quienes crearon esta información. Hay que reflexionar bastante en este tema de la huella digital. La huella digital de los niños, niñas y adolescentes en la generación Z empieza incluso antes de nacer y no termina incluso después de la muerte, ya que los datos que existen alrededor de su existencia son eternos, haciendo que toda la vida esté disponible en la red a todas las personas que puedan buscarla. Por lo cual, antes de publicar información sobre nuestros hijos, hay que pensar en dos cosas. El acceso a la información, que es una de las cosas que tenemos que pensar, donde antes de subir una foto o un video a las redes sociales, debemos meditar si es algo que quiero que la gente sepa sobre mis hijos o si es un recuerdo que prefiero mantenerlo en privado entre mi hijo y yo. Y hay que recordar que hay momentos y situaciones que son preferibles guardarlos en la intimidad. Y otro que tenemos que pensar es el consentimiento del hijo. Recuerda que la información que subes en redes sociales de tus hijos debe ser consentida porque no te pertenece a ti, sino a ellos. Por lo cual, el preguntar a tus hijos sobre el conocimiento de compartir su información en redes, haciendo que sea un ejercicio el cual fomente su independencia, es muy importante en las familias. ¿Qué derechos tienen mis hijos en Internet? Existen varios consensos a nivel mundial y local sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes en Internet, los cuales pueden ser los derechos humanos de los niños en Internet de la UNICEF en el 2009, donde el artículo 12 expresa la opinión del niño. El niño tiene el derecho a expresar su opinión y que ésta tenga en cuenta en los asuntos que le afecten. Es decir, todo tiene que ser consensuado con el niño si es que él es el que sale en en estas cosas que se quieren subir o compartir en redes sociales. El apartado 1 reza que los estados, parte de garantizar al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio de derecho, tiene el derecho a expresar su opinión libremente sobre los asuntos que puedan afectarlo. Y el fin de esto tiene que tener una particularidad. Hay una oportunidad al niño para poder expresar su opinión sobre los temas que le competan a él. Y el artículo 13, que es la libertad de expresión, donde dice que todo niño tiene derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, donde el apartado 1 menciona que el niño tiene derecho a la libertad de expresión. Ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir información veraz y el ejercicio también de este derecho puede estar sujeto a ciertas restricciones que son más que nada para la protección del Estado o de ciertas personas que pueden ser vulnerables. Los niños, niñas y adolescentes también tienen derechos alrededor de la privacidad de los datos en Internet. Algunos de ellos están escritos en el Memorándum de Montevideo en el 2010, donde se mencionan como títulos las recomendaciones para los estados y entidades educativas para la prevención y educación de niños, niñas y adolescentes, donde el apartado 3. Punto 8 menciona que es necesario explicar a los niños, niñas y adolescentes con un lenguaje de fácil comprensión el espíritu de las leyes sobre la protección de los datos personales y la protección de la vida privada, de modo tal que pueden captar la idea de la importancia del respeto a la privacidad de las informaciones personales de cada uno de ellos y de las personas a su alrededor. Otro título es las recomendaciones para los estados sobre el marco legal, donde el punto 6 menciona la protección de los datos personales, los cuales requieren el desarrollo de una normativa nacional aplicable al sector público y privado que contengan los derechos principales básicos reconocidos internacionalmente y los mecanismos para la aplicación efectiva de los mismos. Y el último título es la recomendación en materia de las políticas públicas, donde el punto 17 menciona que hay que promover el compromiso y la participación de asociaciones públicas y privadas, así como en redes nacionales en centros de acceso a Internet, donde hubiere obviamente,
para asegurar la participación en la protección y en las campañas de alerta sobre los potenciales riesgos en Internet y en las redes sociales digitales. Los niños, niñas y adolescentes gozan de los mismos derechos que los adultos del territorio ecuatoriano. Por lo tanto, sus derechos alrededor de la vida digital están descritos en la Constitución de la República del Ecuador, donde se garantiza que, según el artículo 16, todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. En el artículo 18 menciona que todas las personas también tienen en forma individual o colectiva derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir información veraz y también a actuar con responsabilidad frente a esta. El artículo 66 menciona y reconoce que se garantizará a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal y a la difusión de los mismos, y también el derecho a la intimidad personal y familiar. Recordemos que los niños, niñas y adolescentes son un grupo de atención prioritaria, con una legislación específica a sus necesidades. Esta legislación está descrita en el Código de la Niñez y Adolescencia en la Asamblea Nacional del 2014, donde el artículo 50 menciona que hay derecho a la integridad personal. Es decir, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual, y no pueden ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes, tanto en la vida real como en redes sociales. El artículo 51, que menciona los derechos a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen, menciona a los niños, niñas y adolescentes que tienen derecho a que se respete su libertad, su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. ¿Qué pasa si yo o alguien viola los derechos de mis hijos en Internet? Pues es importante compartir información en Internet de nuestros hijos y esto también debemos tomar en cuenta que no es delito. Lo que sí es la sobreexposición de los mismos en la virtualidad, pero también que las personas usen esta información sin tu consentimiento o que los adolescentes lo hagan también. Hay que recordar que eres su representante legal y tomas las decisiones legales, por lo cual es tu responsabilidad el uso que consientas con esta información. Revisemos qué dicen las tres principales normativas nacionales sobre los derechos en el Internet relacionados con la información de niños, niñas y adolescentes. Aquí vamos a revisar un poco la Constitución del Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código Integral Penal. El Código de la Niñez y Adolescencia menciona los delitos sobre el uso de la información de los niños y niñas en Ecuador, donde expresa en el artículo 52 ciertas provisiones relacionadas a los derechos de la dignidad de la imagen, donde se prohíbe explícitamente la participación de los niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes publicitarios, etcétera, que sean inadecuados para su edad. También se prohíbe la utilización de niños, niñas y adolescentes en programas o espectáculos con proselitismo político o religioso. También se prohíbe la publicación, exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida, etcétera, cualquier uso periodístico con imagen y nombres propios de niños que están en una situación de maltrato o abuso. También se prohíbe la publicación o exhibición de imágenes, grabaciones con referencias escritas que permitan identificar e individualizar a un niño, niño o adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal o cualquier otro tipo de referencia en torno al que se desarrollen. Y también pues, se prohíbe la publicación de nombre, así como la imagen de los menores acusados y sentenciados por delitos o faltas. Hay que tomar en cuenta que, aunque en casos permitidos por la ley, no se puede utilizar públicamente la imagen de un adolescente mayor a 15 años sin su autorización expresa, ni la de un niño, niño o adolescente menor de dicha edad sin la autorización del representante legal. Otros delitos están tipificados en el Código de la Niñez y Adolescencia.
Estos están especificados en el artículo 53, donde se busca el derecho a la privacidad y la inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación, donde se menciona que sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y los maestros, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y familiar. Y también se prohíben las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. Estos son los delitos punibles según el Código Orgánico Integral Penal. El artículo 178 menciona la violación a la intimidad, donde dice que la persona que sin contar con consentimiento u autorización legal acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda, etcétera, algún tipo de información personal o privada sin consentimiento, puede ser sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Y esto no es aplicable las normas de una persona que divulgue grabaciones de audio y video en las que se intervenga personalmente, ni cuando se trate de información pública de acuerdo con lo previsto por la ley. Y también el artículo 182 que es la calumnia, donde se menciona que la persona que por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito contra otro será sancionado con una pena privativa de la libertad de 6 meses a 2 años. El shorting en el Ecuador. El shorting en el Ecuador es un campo aún en exploración. Si bien la legislación ecuatoriana aún no ha abordado de manera formal este tema y esta problemática, se han mostrado que existen normativas que protegen los derechos de los menores en las redes y que también penalizan las violaciones de estos. Por otro lado, juristas en el país ya comienzan a abordar este tema con reflexiones desde el derecho comparado. Algunos de estos más interesantes son: Granja en el 2019 apela a la capacidad de los tutores legales para evitar la publicación de imágenes en redes sociales, ya que esta constituye un delito de ejercicio onímido de la patria potestad para los adultos que tienen sobre los menores a su cargo, pero también porque viola el principio supremo de protección de los menores. El principal problema que encuentra es que es imposible prohibir que los padres dejen de publicar en exceso la vida de los niños, por lo cual, basado en esta normativa ecuatoriana, se propone instaurar sanciones o restricciones a la patria potestad sobre la difusión, información en línea con menores de 15 años, pero acompañado de recursos humanos y económicos que permitan a la función judicial dar seguimiento a su cumplimiento y también idear mecanismos de control que dependan de los medios de recursos estatales para que ambos progenitores sean quienes tomen en conjunto las decisiones sobre la difusión de la información de los hijos en redes, haciendo que la patria potestad sea una herramienta restrictiva para las acciones unilaterales sobre el tema. Otra de las reflexiones alrededor de la difusión de información personal en redes es la de Mercedes Coronel Gómez en el 2019, quien, basado en el derecho de la libertad de expresión, identifica en primer lugar los delitos más comunes alrededor del shorting, pero también los cuales son los mitos detrás del mismo, donde se menciona que los principales delitos son el robo y la suplantación de identidad, la pornografía infantil, el cyberbullying, grooming, sexting, delitos cometidos contra la niñez y el robo de información o phishing. Los principales mitos sobre este tema son el anonimato, el registro de IP, las operadoras de Internet, registro de redes sociales. La libertad de expresión es absoluta en redes sociales, esto también es un mito, porque ya vemos que hay unas ciertas tipificaciones de delitos y las redes sociales también son gratis. Esto también es un mito, ya que las informaciones son utilizadas para estadísticas y publicidades. O sea, realmente las redes sociales no son tan gratis como creemos. Bueno, y como conclusiones tenemos que la experiencia positiva de la vivencia digital de los niños, niñas y adolescentes debe ser acompañada por un criterio de un adulto. Los padres deben respetar el derecho de los menores sobre elegir la información que se quiere compartir en las redes sociales y en su vida, lo cual es sumamente importante. Ellos tienen capacidad de opinión y se tiene que respetar la opinión de ellos, ya que, como se mencionó,
todo lo que se sube en redes sociales se queda permanentemente en esta y es algo que los va a seguir hasta después de su muerte. Y ellos tienen derecho a decidir qué es lo que quieren y no ser o cómo quieren ser representados. El Estado ecuatoriano también tiene un marco normativo que protege los derechos y que también tiene herramientas punitivas para detener la violación de los mismos. En materia específica, los juristas aún tienen un campo poco explorado, el cual es importante, pero también necesario más que nunca. Eso sería todo. Les agradezco mucho por su atención y nos vemos en una próxima charla.